Cuando en el año 1517 Martín Lutero clavaba sus 95 tesis en la puerta de su iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, no tenía ni idea del terremoto que estaba causando. Tampoco pienso que estaban equivocados los príncipes alemanes que siguieron estas 95 tesis de Lutero. No niego su sinceridad. También es necesario reconocer que el Papa Alejandro VI no estuvo a la altura del trono que ocupara y que había sido el trono de San Pedro. Este movimiento de protesta ya en el pasado había tenido otros movimientos más o menos de la misma naturaleza. Este movimiento fue expandiéndose cada vez más por Europa, sobre todo por el norte de Europa. Sin embargo, hubo personajes que se aprovecharon del mismo para su bien personal. Estoy pensando en Enrique VIII de Inglaterra, aquel que mandó a decapitar a 2 de sus múltiples esposas. Pero hagamos un poco de historia. Para entender todo esto tenemos que remontarnos a la segunda mitad del siglo XV con la Guerra de las Dos Rosas, que duró 30 años, de 1455 a 1485. En esta guerra se enfrentaron la familia Lancaster y la familia York por el trono de Inglaterra. A la familia York la representaba una rosa blanca y a la familia Lancaster una rosa roja. Aquello terminó con la subida al trono de Eduardo de la familia Tudor con el título de Enrique VII. Enrique VII estaba casado con Isabel de York. Tuvieron 2 hijos, Arturo, que fue proclamado príncipe de Gales, y Enrique, al que destinaban a la iglesia. Dentro de las pretensiones de los reyes católicos de España a casar a sus hijos con el fin de aumentar su influencia sobre otras naciones europeas, la menor de todos sus hijos, Catalina, fue destinada a casarse con Arturo de Inglaterra. Se casaron los 2 príncipes a los 14 y 15 años y muy poco tiempo después falleció Arturo por causas desconocidas. Se ha hablado que la muerte fue a consecuencia del sudor inglés, de alguna peste. Sin ninguna descendencia, en primer lugar, por lo reciente de su boda y en segundo lugar, porque como la misma Catalina aseguraba y lo confirman los historiadores, el matrimonio no se había consumado. La princesa española se veía en una corte extranjera, viuda y virgen. En este momento Enrique, que había hecho estudios de teología por estar destinado a la iglesia, se convierte en el heredero al trono de Inglaterra con el título de príncipe de Gales. Anteriormente Enrique ya se había mostrado como defensor de la Iglesia Católica Romana ante los embates de las teorías de Lutero, por lo que el Papa le había acordado el título de defensor de la fe. Ante la necesidad de continuar la dinastía y teniendo ya una princesa real de alto abolengo a la mano, lo normal es que con ella se casara. Catalina dio a luz 3 hijos varones de Enrique. 2 de ellos murieron a baja edad y el tercero nació muerto. Existió un 4º hijo, pero era una niña a la que se le puso el nombre de María. Es necesario entender que en Inglaterra no existía la ley sálica, por lo que una mujer podía reinar. Sin embargo, la primacía siempre se le daba a un varón. María no era el mejor candidato para mantener la dinastía Tudor recientemente entronizada. Enrique pronto fijó su mirada en una de las damas de compañía de la reina Catalina, Ana Bolena. Ana Bolena era una mujer extraordinariamente astuta y no se le entregaba carnalmente al rey, alegando que lo haría solamente el día que estuvieran casados. El tema es que ya Enrique tenía esposa. Sistemáticamente rechazaba los suntuosos regalos que a menudo le enviaba el rey.
considerando, muy a su favor personal, que el hecho de que sus hijos varones fallecieran era un castigo divino por haber casado con aquella que había sido su cuñada y evidentemente teniendo en mente el deseo de poseer a la que tanto se lo dificultaba, solicitó al Papa la anulación de este matrimonio. En este momento, el Papa era Clemente VII, un Médici, y en España teníamos como rey a Carlos I de España, que no era nada más y nada menos que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con el título de Carlos V, dueño de más de la mitad de Europa. Carlos I era el tío de Catalina, de la que se quería divorciar Enrique VIII. Clemente VII, no queriendo enemistarse con el emperador, daba largas al asunto. Ante la falta de una respuesta del Papa que le fuera positiva, Enrique hizo que una corte eclesiástica inglesa anulara el matrimonio con Catalina. Por esta razón, aquel que había sido considerado defensor de la fe fue excomulgado. Ante tan inconfortable situación de excomunión, Enrique VIII rompe sus lazos con el papado y promulga la independencia de la Iglesia anglicana. Se declara a él y sus descendientes como únicos y supremos representantes de la Iglesia anglicana. Todos los nobles ingleses y las personas que estaban alrededor del rey debían juramentar una nueva disposición. Huelga decir que el rey se hizo con las propiedades de los monasterios católicos. Muchos se negaron a hacerlo porque querían seguir siéndole fieles a la Iglesia de Roma y al Papa. Una de estas nobles familias es la familia Spencer, bien conocida en nuestra época por ser la familia de la difunta Lady Diana, que era católica, como todos sus ancestros. Otro que se negó a reconocer el divorcio, la creación de una nueva iglesia y el rechazo al Papa fue el primer ministro de Enrique VIII, Tomás Moro, gran humanista, escritor y uno de los grandes pensadores de Europa en ese momento. Tomás Moro escribió varios libros, entre ellos el más importante es Utopía. Tomás Moro, como todos los católicos que se opusieron a juramentar al rey, fue condenado a muerte. En definitiva, Enrique VIII pronto se cansó de Ana Bolena, que tantos trastornos había causado. Los argumentos fueron de que no le había dado hijo varón y una muy socorrida acusación de adúltera y bruja. Ana Bolena solo tuvo tiempo para dar una hija, bautizada como Isabel, y que fuera la futura reina Isabel I. La realidad es que el rey ya tenía los ojos sobre otra mujer, Juana Seymour, que sí le dio al esperado hijo varón a Enrique, pero Juana falleció 2 días después por complicaciones del alumbramiento. Este niño fue Eduardo VI, que reinó a la muerte de su padre Enrique VIII. Enrique VI continuó con el anglicismo. Falleció a la corta edad de 15 años, habiendo tenido solo la posibilidad de reinar durante 6 años. Le sucedió por tan solo 9 días Juana Grey, bisnieta de Enrique VII. Finalmente se sentó en el trono de Inglaterra María, la primera de las hijas de Enrique VIII. María había sido criada como buena católica por su madre Catalina, que era española. No es de extrañar que María tuviera grandes resentimientos contra todos aquellos que crearon la Iglesia anglicana y contra sus seguidores que causaron la separación de sus padres. También consideraba que los anglicanos eran los responsables de que ella y su madre tuvieran que haber vivido recluidas en un castillo lejos de la corte de Londres. A todos aquellos que no supieron reconocer el retorno del catolicismo a Inglaterra se les consideró hereje y como herejes fueron tratados. A su muerte la reemplazó su medio hermana Isabel, hija de Ana Bolena, que tanto revuelo había traído en Inglaterra y en el resto de Europa. Sus detractores consideraban que era bastarda en la medida en que sus padres, Ana Bolena y Enrique VIII, habían contraído matrimonio fuera de los sacramentos de la Iglesia católica, apostólica y romana. Sin embargo, los 45 años de reinado de Isabel fueron un periodo de gran desarrollo y esplendor para su país. Pero esa ya es otra historia.
Así termino con ustedes el día de hoy con este relato que les he traído sobre el origen de la Iglesia Anglicana. Les pido por favor que les anuncien mi trabajo a sus amigos, a sus contactos. Lo mismo, ellos están interesados por lo que les explico en mis trabajos. También no deje de darme like, que es una manera en que YouTube desarrolla y da a conocer mejor mi trabajo. Mientras tanto, yo me despido de ustedes, muy afectuosamente de ustedes, dejándoles 2 programas que de alguna forma están relacionados con este que les he traído hoy. Es así como les digo, como siempre. Hasta la próxima.